Estábamos viendo cómo darle el detalle a esta parte de acá arriba. Habíamos usado un poco del acrílico con un poco más de agua y también usamos en seco. El seco no nos funcionó demasiado porque nos quedaba bastante marcado. Entonces volvimos a poner un poco más de agüita para que esta capa, si bien sea un poco más, va a ser un poco más tenue, porque cuando la apliquen no va a cubrir mucho, va a generar que mano tras mano la sensación sea distinta. Bien, ustedes fíjense en que ya desde el vamos, a comparación de lo que arrancamos hoy, ya se nota una diferencia y una sensación distinta en el cielo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo mismo que vimos de este lado de este y mientras tanto del otro lado se seca. Vamos a darle un poco de zoom, a ver. En esta oportunidad no le voy a dar tanto zoom para ver si no se nos mezcla tanto, no se nos va de foco. Teníamos una parte celeste, una celeste intermedia y otro sector que todavía no está terminado. Por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, ven que acá hay como una partecita que quedó un poco más clara. Fíjense en qué pasa si yo solamente le doy un poco más del blanco a esta parte. Acá el pincel está bastante seco, ¿ven? Se puedo mover un poco más hasta capaz se escucha el ruidito del pincel. ¿Sí? Ven que es un toque. Vamos por un poco más. Cargo un poquito más de pintura y vamos a fortalecer aún más esta parte. Vamos a seguir fortaleciéndola. Progresivamente, despacio, dándole el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo acá estoy generando una atrás y una adelante con estas manchas que estoy haciendo? Bueno, esto es lo interesante de las nubes. Yo no quiero que las hagan igual a la que yo estoy haciendo. Mismo la obra que estamos usando no es para hacer una réplica, es para que nos sirva de guía. Así que acá van a poder ser libres en las nubes. Mientras que ustedes apliquen estas terminaciones y me demuestren que pudieron entenderlo y que lo pueden lograr, sean libres de hacer las nubes que quieran, ¿sí? Mismo, por ejemplo, como para darles una idea, acá en esta parte, en nuestra imagen de referencia, tenemos un sector que es un poco más celeste. Si yo quisiera, podría agarrar tranquilamente un poquito del celeste y poner, por ejemplo, en esta parte de acá, y a esta nube hacerle una abertura. Pero ¿qué pasa? Los contornos no me quedan como los necesito, entonces voy a limpiar el pincel, lo limpio, pero lo dejo un poco húmedo, ¿sí? Y entonces con un poco más de precisión y solamente trabajando el sector que me interesa, que son los bordes, que son los contornos, muevo el pincel para que se suavicen, ¿sí? Y una vez que esto está suavizado, le doy un tiempo de secado para luego volver a profundizar con los blancos. Entonces ahí puedo hacer que ese celeste pareciera que nunca en realidad lo sacábamos, sino que siempre estuvo ahí, ¿sí? A mí ya varias veces se me ha acabado el blanco que hemos servido aquí abajo. Se los menciono para que lo tengan en cuenta en la cantidad de pintura a trabajar. Pero mientras tanto vamos a aprovechar y voy a seguir dando un par de capas más, ¿sí? Acá estoy utilizando un movimiento distinto, que es como si fueran con golpecitos. Lo estoy haciendo más que nada para cargar también más pintura en este fondo, ¿sí? Y que se note más el blanco de lo que se estaba notando. Acá, ¿ven esa corte? A mí no me gusta que tener terminaciones tan marcadas. A mí no me gusta. Ahora, cada maestro también con su librito podrán ver que hay otros artistas que tienen una pincelada quizá mucho más marcadita y bueno, trabajan de esa forma. Pueden ser, por ejemplo, podríamos hablar bueno, sería ya otro movimiento, pero por ejemplo Monet, ¿sí? Fíjense después en su pincelada.
que tiene una pincelada que tiene un ritmo distinto a la que, por ejemplo, la mía, que va en otra sintonía. Obviamente que el movimiento de nuestro pincel es un impulso nervioso de nuestro cerebro, ¿no? Nadie va a tener un movimiento igual al otro, ni siquiera los mejores serían, sí, vamos a decirlo así, son prácticamente estafadores, porque hay personas que se dedican exclusivamente a copiar y a generar, por ejemplo, hasta el mismo trazo que ha generado el otro artista. Entonces hay personas que son expertas en darse cuenta si hay obras que son originales o no, y hay muchos que han casi copiado, por ejemplo, la pincelada de Picasso, ¿sí? Pero obviamente que un especialista puede darse cuenta. Yo acá no quiero que ustedes copien mi pincelada, así que ustedes también pueden ser libres de innovar y de dejarse ser. Obviamente que lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan la técnica, ¿sí? Que ustedes puedan lograr un cielo, ya sea con esta pincelada o con otra, ¿bien? Pero que lo puedan lograr es mi intención, que puedan generar esto que también es el esfumado, para que clase a clase, a medida que vayamos avanzando, puedan ir generando mejores obras, ¿sí? Esa es mi intención. Nuestro objetivo de este año es que nosotros vayamos incrementando la dificultad a medida que va pasando el tiempo, ¿bien? Por el momento nos estamos manejando de esta forma. Vamos a ver cómo avanza nuestro año. Quizá podemos llegar a hacer alguna clase también por Meet o por Zoom en vivo, para que me puedan preguntar en el transcurso de que vamos pintando también, ¿sí? Bueno, yo acá no les estoy dando muchas explicaciones de cómo lo estoy haciendo, porque obviamente que para eso también los 3 videos que armamos tienen el paso a paso, ¿no? Lo que fui haciendo fue generando una capa sobre capa para poder hacerlo. Acá en esta parte celeste que habíamos dejado, puedo poner, por ejemplo, el partecita blanca de la nube para que se note un poco más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suavizar para que no quede tan marcado, y ahí podemos frenar. ¿Puedo agregar otros sectores de celeste? Sí. Voy a agregar un sector de celeste por aquí y otro por allá también. Fíjense, voy a agarrar el celeste con la punta del pincel y le voy a agregar un poco por acá y un poco por allá. Y lo voy a dejar secar un ratito. Bien, habíamos llegado hasta acá. Voy a agarrar un poquito más del blanco, ¿sí? Otra vez en la punta, y voy a profundizar algún sector que me interese, no todos. Por ejemplo, esta parte de acá. ¿Ven cómo se ve ahora distinto, cada vez mejor el blanco? Eso es lo que buscamos, ¿sí? Y quería mostrarles un detalle que lo vamos a encontrar en esta parte de acá arriba, y se las voy a mostrar. Está por acá más o menos. Pues las nubes son un poco más altas, pero nosotros lo vamos a hacer por acá. Voy a sumarle en esta zona una nube nueva, ¿sí? Pero una nube que va a romper con todo esto que venimos marcando, ¿no? Sino que directamente va arriba del celeste. Entonces primero lo que voy a hacer es aplicarla bastante aguadita, si no la ven ahí mejor. Le suavizo un poco los bordes y la dejo secar. En un ratito vuelvo y la vuelvo a remarcar. Mientras secaba, agarré y seguí colocando un poco más de blanco, ¿sí? Y ahora con un poquito de húmedo voy a agarrar y voy a realzar un poquito este sector, ¿sí? Ahora voy a suavizar los bordes y lo terminamos. Bueno, y de esta forma terminamos, ¿sí? Nuestro primer cielo, así que, bueno, del rancho obviamente, para los nuevos, así que vamos a frenar por hoy. Tienen mucho trabajo que hacer, espero sus devoluciones y los espero en la clase esta semanita, ¿sí?